Muy bien, y ahora sí, lo prometido, nos vamos a meter en la entrevista del día de hoy. Le voy a dar paso a Daniela Hosborg, bioquímica, investigadora principal del CONICET. Hola Daniela, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Espero todo bien por ahí. Un gusto charlar con vos. Lo mismo digo, pronuncié bien el apellido Hosborg, ¿no? ¿Está bien? Sí, perfecto. Muy bien. Los que tenemos apellidos medio raros, viste, a veces es preferible preguntar por las dudas, pero es una semana para mí más que interesante, sobre todo por lo que pasó en los últimos días con esta investigación de Lancet, hablando acerca de lo que es, por ejemplo, la vacuna Sputnik. Me gustaría saber o tener una reflexión tuya al respecto, y después obviamente nos metemos con el resto del laburo que vos hacés. Sí, salió este artículo cuestionando un poco los datos o la falta de datos de la vacuna. Creo que te referís a ese artículo que apareció hoy, creo. En realidad yo creo que lo primero que tenemos que entender que todo lo que es en vacunas, la que tiene que recibir toda la información exacta son los entes reguladores, ¿no? Ellos son los que tienen que recibir todo para después autorizar la vacunación, la vacuna en caso que los datos la sostengan. No es un paso obligado pasarlo por las revistas internacionales. Está bueno pasarlo por las revistas internacionales porque la información llega a todo el que quiera leerlo, en particular a la comunidad científica, que eso es muy interesante porque así también tiene un ida y vuelta desde el ámbito científico. Hubo también una respuesta por parte de los investigadores de Gamaleya al respecto. Sí. Ellos en alguna parte argumentaron que hubo algunos errores en esto de la presentación, pero los datos son sólidos, no hay nada de qué desconfiar. De hecho, los datos fueron analizados por muchos países, por muchos entes reguladores. De hecho, también se está utilizando. Acá en la Argentina tenemos datos de las dosis aplicadas, de la seguridad, de cómo levanta la respuesta inmunológica, y la verdad que es una vacuna muy robusta, que no vale la pena. Yo creo que es parte de esto de algunas luchas, viste, geopolíticas, de posicionamiento de unos y los otros. Creo que no va más allá de esto y no está bueno que se siembre dudas al respecto. Creo que los datos, ya te digo, incluso acá obtenidos en la Argentina, alcanzan como para sostenerlo, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Digo, ustedes que están trabajando y viendo absolutamente todo, nosotros tenemos la información general, digo, pero para traerlo al llano, en cuanto a vacunas, estamos bien. Se habló de la posibilidad de desarrollar y trabajar las vacunas aquí en nuestro país. ¿Cómo ves esto también? Sí, es un contexto hoy bastante álgido, porque la demanda de vacunas es mucho mayor que la oferta de las Claro. vacunas. Estamos en una situación de pandemia preocupante. Nosotros, en particular en Argentina, con un promedio de más de 20.000 casos diarios y un número de fallecidos que casi llega a los 500. Entonces, el momento es bravo y nos gustaría a todos, incluidos los argentinos, estar en la inmunidad de rebaño, porque esa es cuando vamos a dar una vuelta a esta página tan terrible que estamos viviendo, ¿no? Pero más allá de esa situación, que obviamente queremos todas esas vacunas, no estamos tan mal. Yo creo que el gobierno se ha movido muy inteligentemente en conseguir vacunas porque no se focalizó a una sola estrategia, a una sola farmacéutica, a un solo país. Y cuando digo esto, digo también esto de ver la posibilidad de fabricar acá desde alguna etapa de la producción de vacunas, también de desarrollos nacionales. Me parece que lo trabaja en todos los aspectos porque eso es lo que nos va a terminar saliendo, digamos, mostrando que somos más sólidos. El número de dosis de vacunas, estamos ahora con la que llegó, superando los 12 millones y van a llegar estos casi 5 millones de la vacuna de AstraZeneca. Entonces 17 millones en total, no está nada mal. Teniendo en cuenta sobre todo
la necesidad de ir apagando el incendio más fuerte, que es evitar la muerte y evitar los casos graves de la enfermedad, que esto ya se está viendo. Creo que ayer fue que se reportó esta bajada de letalidad en comparación a la primera ola, que estaba alrededor del 3,5%, y ahora en la segunda ola, con las personas que son más vulnerables y con más chance de fallecer, bajó a 1,8% la letalidad. Entonces, estamos viendo ya con estos niveles de vacunación efectos positivos, que obviamente no alcanzan, pero mirando el contexto, que hay países todavía que no han recibido una sola dosis, creo que nos tenemos que ver como realmente beneficiados, digamos, en ese sentido, ¿no? A mí me alucina hablar con ustedes que están ahí trabajando incansablemente también, intentando descubrir no solamente lo que es en este caso el coronavirus y todo lo que esto respecta, sino que ustedes están siempre y permanentemente tratando de ganarle, ¿no?, a los virus, yendo un paso adelante para que no ocurran las catástrofes. Imaginemos que pasa, ¿no? Dios quiera va a pasar, seguramente cuando vos lo estabas relatando recién, me imaginaba la inmunidad de rebaño, bueno, seguramente allí pasará todo y lo veremos como una anécdota triste seguramente, pero pasará. ¿Ustedes están viendo algo más allá después del coronavirus? Bueno, lo que estábamos comentando de esto que nos mostró esta pandemia que va a terminar, porque ahora tenemos esta luz que son las vacunas, en un momento esto se va a acabar, por lo menos en esta intensidad que estamos viviendo en la actualidad, pero nos marcó esta pandemia, que son cosas que pueden ocurrir por cómo la humanidad se ha desarrollado, está conviviendo con otros entornos, con otros animales, y también la globalización. O sea, eso nos marcó que esto puede volver a suceder, y de hecho cuando hacemos un poco de historia y de repaso, no hace muchos años otros coronavirus también provocaron, no pandemias, pero epidemias graves. Una de ellas fue en China en el año 2002 con otro coronavirus que se llamó SARS, por eso ahora se llama SARS-2, SARS-CoV-2, que provocó también un número importante de infectados y de muertos. Y después esa, por suerte, sola se extinguió, se apagó, pero después apareció otra epidemia de otro coronavirus que fue en el Medio Oriente en el año 2012, que todavía hay casos de esta infección que la provoca otro coronavirus que se le llamó, por ser del Medio Oriente, MERS. Y entonces eso fue en el 2012, entonces nos marca que esto puede ocurrir. Entonces, todo lo que aprendimos, la necesidad de tener un sistema sanitario vigilando y que sea más oportuno, las capacidades instaladas que se tienen que mantener y sostener en el tiempo, la integración de las distintas partes de la comunidad, la ciencia, la salud, y todos trabajando mancomunadamente para poder hacer frente a este tipo de catástrofes, ¿no? O sea, que no ocurrió una única vez, sino estos antecedentes, no en la misma magnitud, pero nos marcan que sí pueden pasar, y entonces tenemos que estar siempre preparados, ¿no? Dejando capacidades, recursos humanos formados también, porque eso también lo marcó pandemia, que es muy importante, los profesionales, y tener todo un sistema sanitario que llegue a todos, ¿no? De alguna manera hay que revisarlo, no hay que generar desigualdades, porque pandemia no las reconoce como tal, atraviesa a ricos, a pobres, atraviesa fronteras. Entonces creo que eso es una lección que tenemos que aprender, y que pandemia se resuelva cuando la solución está en todos, ¿no? En un solo país, no en un grupo poblacional. Entonces me parece que eso es algo que nos tiene que quedar para estar preparados mucho mejor si llega otra vez a iniciarse algo parecido a esto. ¿Pero vos crees que es factible a corto plazo, digo, que pueda llegar a haber otra pandemia de acá a un par de años? Y mira, por cómo te digo, de cómo convivimos, yo creo que algunas cosas, por lo menos
menos estas interacciones con otros animales deberíamos controlarla un poco mejor para que no sea tan frecuente, ¿no? Porque dijimos 2002, 2012, 2020, entonces esto nos muestra que sí, que es posible. Y no podemos leer que no, esto es una cosa, un caso único. No, yo creo que no es un caso único. Por eso digo que nos tiene que preparar, nos tiene que hacer leer lo que vivimos, y quizás estas actividades que parecían que no tienen riesgo, me parece que las tenemos que revisar para generar barreras en esto del pasaje de virus en unos animales al hombre, que ya pasó. Digo, hay que trabajarlo de otra manera para después poder contenerlo más rápidamente, porque la globalización fue lo que hizo, ¿no? Que se desparramara tremendamente, ¿no? Todos Claro. estos casos. Digo, otra vez acá en Argentina, hace poquitito, los datos de las variantes, ¿no? De esta misma, vienen por el avión, o sea, llegan Sí. atravesándose allá muy rápidamente. Esto que estaban las variantes en India, bueno, vinieron de París y las tuvimos acá, y tenemos 2 casos, que probablemente haya más casos de esto, y entonces esta globalización nos pone en la obligación de estar mucho más alertas, con mucho más medidas, porque cuando llega nos desbarata completamente, porque esto es una crisis mundial, ¿no? Una crisis no solamente sanitaria, sino también vamos a tener impacto en lo social y obviamente en lo económico. Recién hacía referencia a la India y por supuesto que cuando uno ve las imágenes, no digo porque nosotros nos estemos atravesando algo complejo, pero sin lugar a dudas que uno se da cuenta también que esta nueva cepa que tiene la India es bastante, pero bastante complicada. Con respecto a las vacunas que están creadas ya, esta cepa puede quebrar, no sé si es la palabra correcta, alguna de estas vacunas o no, o digamos, están bien sólidas todas las vacunas con respecto a esta cepa. Sí, buenísima esa pregunta. Es una cosa que es de preocupación. De hecho, las variantes, estas que van apareciendo de acuerdo a las características que tengan, se las llama y se las clasifica como variantes de preocupación, porque impactan de manera distinta en la población, esto de que son mucho más contagiosas, que pueden ser más letales, y esto, que pueden evadir la respuesta inmunológica conferida por las vacunas. Y esto se estudia inmediatamente que se detectan y ve que estas variantes prevalecen, se estudian a ver qué impacto tienen. Y así ya hay datos respecto, digamos, hay 4 variantes que se llaman variantes de preocupación, que coloquialmente se las designa de acuerdo al lugar donde se detectó por primera vez como prevalente. Y entonces tenemos la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Manaus y las variantes de la India. La de la India ya también se clasificó como variante de preocupación por esta capacidad que tiene de contagiar rápidamente, y además tiene unas mutaciones que también la muestran que puede evadir la respuesta inmunológica. De todas esas variantes, hasta ahora, la que es más resistente a la inmunidad conferida por vacunas es la variante de Sudáfrica. Esa se vio que para varias vacunas la eficacia se ve un poco afectada. Cuando decimos que es más resistente, no decimos que las vacunas no funcionan, No, claro. pero sí que han bajado su eficacia. Siguen funcionando, pero bueno, de hecho ya se está trabajando como para poder hacerle frente a esa variante más robustamente. Las que tenemos ahora, las vacunas, funcionan, siguen funcionando, pero se están trabajando para mejorarle y tener los niveles que teníamos respecto al virus original. La que más preocupa por ahora es la de Sudáfrica. Mirá vos, te hago una pregunta personal, tiene que ver con esto de por ahí esta corriente de gente que es antivacunas, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás a alguien que está en contra de la vacunación? Bueno, ahora por supuesto estamos todo el tiempo hablando de vacunas, pero antes de la pandemia, ¿qué te pasaba a vos cuando escuchabas eso? Mira, las personas que realmente rechazan a las vacunas no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo, porque algunas las hacen por intereses, otras hacen por cuestiones religiosas, por creencias, y otras por desconocimiento, ¿no? Entonces,
yo creo que hay que entenderlas, quiero decir, escucharlas, ¿no? Para tratar de conversar con estas personas y mostrarles con evidencia, porque lo que tenemos, los que creemos en vacunas, es que tenemos mucha evidencia de cómo las vacunas han resultado muy benéficas a lo que es la sanidad y la calidad de vida de las personas, ¿no? Hay mucho dato, porque las vacunas tienen mucha historia, y entonces tenemos mucho dato para mostrarles objetivamente, que ellos analicen con datos cómo este insumo ha mejorado la calidad de vida. Ha logrado erradicar enfermedades. Había una enfermedad que era muy devastadora, que era la viruela. Tan devastadora era que los padres, cuando tenían sus hijos, no le ponían nombre porque fallecían por la viruela. Entonces esperaban que si sobrevivían a la viruela, recién ahí le ponían nombre a sus hijos, ¿no? Era tremenda esa enfermedad. Y desapareció de la faz de la tierra gracias a las vacunas y a la vacunación. Y hay datos que muestran esto, ¿no? Gracias a las vacunas se salvan de morir 8 niños por minuto en el mundo. 8 niños de enfermedades que pueden ser fatales para ellos y se salvan gracias a las vacunas. Entonces, bueno, decíamos esto de movimientos antivacunas, que con ellos, que es un grupo heterogéneo, no hay que subestimar su existencia y hay que tratar de dialogar para mostrar con evidencia lo que las vacunas hacen. Daniela, te traigo a una pregunta que por ahí le puede pasar a cualquier persona, en este caso, que se va a dar algunas de las vacunas que llevan 2 dosis, ¿no? ¿Qué ocurre si se dio la primera dosis y se contagió de coronavirus? Sí, mira, lo que hay que entender primero es qué hacen las vacunas, ¿no? Las vacunas lo que hacen es prevenir enfermedad. La enfermedad es algo distinto que la infección. La enfermedad refiere a dolencia, ¿no? A estos signos y síntomas que tenemos: fiebre, tos, diarrea, todo eso es enfermedad. Nos modificó nuestro estado normal de la salud y nos manifestamos con estos síntomas. Lo que hacen las vacunas es prevenir que nosotros desarrollemos enfermedad severa, y que si hay una enfermedad que provoca la muerte, evitar la muerte. Eso hacen las vacunas. Pero una cosa distinta es la infección. La infección refiere a la entrada del agente causal que nos provoca la enfermedad. Entonces las vacunas pueden o prevenir esto, enfermedad severa, que no es menor, que es lo que se quiere, que el daño en el individuo y en la población sea lo mínimo posible, o incluso las vacunas pueden evitar que te infectes. Es esto que directamente el patógeno no entra. La mayoría de las vacunas, incluso las que tenemos en el calendario, lo que te evitan es la enfermedad, que es esto, que no sufran, las personas no sufran, que no tengan dolor, que no vayan a los centros de salud, que no vayan a las terapias intensivas. Solo algunas, muy pocas vacunas evitan que tu patógeno entre. ¿Viste lo que pasó con el presidente? El presidente se infectó, o sea, el virus entró en el presidente después de haber estado vacunado, pero él no se enfermó. O sea, la vacuna en él funcionó perfecto. Él se infectó, pero no se enfermó. La vacuna le evitó que el patógeno que entró, que es el SARS-CoV-2, le provocara daño. Él no se enfermó, pero se infectó. ¿Y entonces qué hizo él? Él se aisló. Se aisló para evitar contagiar a los demás, ¿no? Porque como él tiene virus, él puede generar aerosoles y él puede contagiar. Entonces, por ahora, datos respecto de esto, de evitar infección, todavía no hay muchos. Hay algunas vacunas que son las primeras que se utilizaron, que hay algunos datos que muestran que además de evitar enfermedad, pueden evitar infección. Entonces también estaríamos con vacunas, la verdad que serían espectaculares, porque evitarían esto, y con esto se reduciría mucho el contagio. Entonces nosotros podemos encontrar personas que están vacunadas y de repente se les detecta el virus, pero no presentan síntomas, o se presentan algunos síntomas que en general son mucho más leves que los que tendrían si no hubiesen recibido la vacuna. Muy claro todo. Daniela, un placer charlar con vos.
y felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes, a vos y a todos tus colegas. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio y por el interés en un tema tan sensible. A seguir cuidándonos mucho. Un abrazo. Gracias, ahí pasaba Daniela Hosborg, un lujazo que nos dimos, así que le agradecemos de todo corazón a la bioquímica investigadora principal del CONICET y nosotros nos vamos a reencontrar con todos ustedes dentro de una semana. Cada vez falta menos, a seguir cuidándonos, como decía recién Daniela. Chau, hasta luego.